Vamos a hablar hoy acerca de la integridad, pero antes de leer la palabra de Dios, permítame contarle una historia que no sé si la leí o me la contaron, pero la anoté. En algún momento la anoté y creo que es interesante, que fue tan interesante que me lleva a abrir esta predicación con esa historia. Se cuentan que en Long Beach una pareja entró a un lugar de comidas rápidas, de esas que no hace falta bajarse del carro, que uno compra, le entregan y después se va al parque a comer. Entró con su carro a comprar en uno de estos, en uno de estos lugares de comida rápida donde se hace pollo frito. Así que eso se lo dan en una caja cerrada y ellos tomaron la caja y se fueron al parque para comer. Ahora, el gerente de la empresa había juntado todas las ganancias del día y las había guardado en una caja igual a la de pollo frito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los empleados, sin darse cuenta, tomó la caja y se la había dado a esta pareja. Y esta pareja, cuando llega al parque, abre la caja y encuentra que está llena de dinero. Y entonces, en ese momento en que está llena, que se da cuenta de que es el dinero del lugar, dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a devolverla. Tenemos que volver. Y vuelven, ya estaban en el comercio, ya estaban desesperados porque se había ido toda la ganancia del día. Y vuelve y dice, señores, miren, nos han entregado, pero en vez de darnos pollo frito, hay una cantidad tremenda de dinero, que seguramente es el dinero de ustedes en este día, y nosotros creemos que lo tenemos que devolver. Gran sorpresa, reciben todo el dinero y entonces se entusiasman y dicen, bueno, pero gente íntegra como ustedes es la que necesita nuestra patria y esta es la integridad que necesitamos, así que vamos a hacer una cosa, esto hay que publicarlo, vamos a llamar al periodismo para explicarle a toda la gente que realmente usted es un hombre íntegro, nos ha devuelto el dinero y el hombre dice, no, por favor, la mujer con la que estoy no es mi esposa. Y a veces pasa así, ¿no? La integridad con una parcialidad. Y si es parcial, entonces no hay integridad. No hay integridad. Por eso es necesario a veces hablar de la integridad, porque lo que hizo este hombre a veces le pasa a los cristianos, ¿no es cierto? Que son íntegros en algunas cosas, pero no son íntegros en todo. Y el que es íntegro en parte no es íntegro. Porque íntegro quiere decir entero. Tiene que serlo en todo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 24. Salmo 24. Y vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 24. Salmo 24, los primeros 6 versículos. ¿Quiénes trajeron su Biblia? A ver, perdón, levanten la Biblia. No, la mano no, la Biblia. A ver, ¿cuántas Biblias hay? Muy bien, muy bien. Hay que venir a la iglesia con la Biblia, siempre, siempre. Porque ahora que con todo esto de las proyecciones, de internet y todo lo demás, algunos ya van a la iglesia sin Biblia, porque en algún lugar voy a poder leer. Pero es importante tener la Biblia en la mano para leer, ¿no? Salmo número 24, los primeros 6 versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Acá figura como Salmo de David, uno de los salmos de los 70 y tantos salmos que figuran en el libro de los salmos como Salmo de David. Usted sabe que el rey David fue quien estableció como capital Jerusalén. Todavía hoy se conoce Jerusalén como la ciudad de David. Y conquistó juntamente con ello el monte de Sión, que es el monte tradicional donde Abraham llevó en sacrificio a Isaac, y es el lugar elegido por Dios para el templo. David quiso edificar el templo.
Él realmente en su mente tenía la edificación del templo y Dios se lo impidió. Le dijo que no sería un asunto de él, sino del Hijo. Y él, sin embargo, a pesar de que no iba a poder construirlo, él armó todo el sistema litúrgico y religioso con los sacerdotes, con los ayudantes, y juntó los materiales, cosa que cuando llegara su hijo pudiera edificar el templo y estuviera todo funcionando. Pero dejó, entre todos los salmos que dejó para que el pueblo cantara, dejó dos salmos, el Salmo 15 y el Salmo 24, que son dos salmos antifonales. ¿Qué queremos decir? Que una parte se leen por partes, ¿no? Es decir, si un grupo lee una parte y otro otra parte. Y dejó dos salmos antifonales que fueron usados en el templo y que seguramente lo hizo David con este sentido, de que se usara en el templo, como salmos de reflexión para los que llegaban al templo para adorar a Dios. Los judíos tenían un solo templo y no podían tener otro. La ley decía que solamente podían tener un templo. Ellos después construyeron sinagogas, pero las sinagogas no son templos, son escuelas de la ley. Esto se lo puede explicar cualquier judío que conozca, ortodoxo, que conozca bien su doctrina. Ellos pueden tener un solo templo y ese templo tiene que estar en Jerusalén. Lo que quiere decir que la ley decía que todo el pueblo estaba obligado durante la Pascua a celebrarla en el templo, todo el pueblo iba a Jerusalén. Ahora imagínense ustedes lo que significaba en una ciudad pequeña para lo que nosotros entendemos ciudad, que apareciera todo el pueblo para reunirse en ese lugar. Y entonces David escribe estos dos salmos, que son dos salmos donde se hace una pregunta, ¿quién subirá al templo del Señor? ¿Y para qué hacía esto? Se escribe este salmo porque cuando llegaban los contingentes, en general venían por grandes grupos, por los caminos, por algunos de los caminos de entrada al templo, entonces los levitas salían y comenzaban, antes que la gente entrara, a cantar antifonalmente este salmo. Entonces la gente que venía comenzaba el salmo. Y entonces comenzaba el Salmo 24 diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y la gente preguntaba: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y entonces los levitas contestaban. Y la contestación era: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová. Es decir, que era una lectura de reflexión. Una lectura de reflexión. Ellos reflexionaban al leer este salmo y lo hacían para que el que llegara se diera cuenta de a qué lugar llegaba y cómo tenía que estar su vida para acercarse a ese lugar. Ahora, ¿cómo empieza el salmo? El salmo comienza con una descripción de Dios. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, la tierra... Hablemos de la tierra como el lugar inanimado y los que la habitan, los seres animados que están sobre la tierra. Y él dice: Dios es el Señor de todo, porque de Jehová es la tierra. Y quiere decir que es propietario. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios creó la tierra y él es el dueño de la tierra. Esto es muy importante porque de aquí sale toda la ecología cristiana. El hombre no puede explotar la tierra como quiere, porque la tierra no es del hombre, es de Dios, es de Dios. No voy a entrar en la ecología porque no es mi tema esta mañana, pero los que quieren estudiar tienen que estudiar por este lado, ¿no es cierto? Ese es el camino de la ecología cristiana, que el hombre no es dueño, no es señor, no puede hacer lo que quiere y no puede destruir lo que quiere. En todo caso, tiene que alimentarse y tiene que hacer producir a la tierra, pero tiene que respetarla porque no es suya, no es suya. Pero además, los hombres tampoco son dueños de su propia vida, porque Él es el dueño de la tierra y es el dueño de las personas que lo habitan, de todo lo que lo habitan. Es la autoridad de Dios permanentemente sobre todas las cosas y el señorío de Dios y la posesión de Dios. Es de Él, le pertenece a Él. Ahora, después de hablar de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y lo que en él habitan, da las razones. Y las razones son porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
Pensemos un poco con la mentalidad del tiempo de David. Cuando ellos llegaban al Mediterráneo, ese era el límite. La tierra estaba puesta sobre los mares. Cuando hacían un pozo, descubrían las aguas de las napas. Entonces abajo había ríos. Y entonces decían, Dios creó la tierra y la puso sobre los mares y sobre los ríos. Acá todo esto le pertenece porque Él la creó. Tiene derecho de creación, derecho de autor sobre esto. Quiere decir que el Dios Santo es el dueño de todas las cosas. Ahora, Dios les manda a hacer un templo para habitar entre ellos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice cuando se construye el primer templo, el templo portátil, el tabernáculo? Habitaré entre ellos. Es decir, Dios iba a habitar entre ellos en el lugar santísimo. Y justamente iba a habitar en ese lugar que era inaccesible para el hombre común, porque es un Dios santo. Iba a habitar en el santo monte de Sión. En el santo monte de Sión iba a estar el Dios santo. Y entonces David se hace una pregunta muy aguda, y la pregunta de David es esta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es decir, cuando uno ve la grandeza de Dios, ve la maravilla y la potencia del Dios creador y del Dios hacedor de todas las cosas, cuando ve que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y que Él es 3 veces santo, uno tiene que preguntarse, ¿cómo me voy a presentar delante de este Dios santo? ¿Cómo me voy a presentar delante de su presencia? Y David entonces hace la gran pregunta, la pregunta que él sentía que todo el que se acercara al templo que se iba a construir, tenía que hacerse en ese momento. ¿Cómo voy a acercarme yo a un Dios santo? ¿Cómo voy a acercarme yo a este Dios que ha creado todas las cosas y que es el dueño de todas las cosas? Por supuesto que los levitas, para acercarse a Dios, tenían una ceremonia de purificación y ellos eran los ayudantes de los sacerdotes, no llegaban hasta el lugar santísimo. Tenían una ceremonia que les permitía oficiar. Los sacerdotes también tenían una ceremonia que les permitía oficiar y una vestidura ceremonial. Pero David era muy agudo y él sabía diferenciar lo que es un símbolo de lo que es una realidad. Él sabía que el asunto no era que se lavaran las manos. El asunto era que se lavaran el corazón. Que esto de lavarse las manos y de limpiarse, estos ritos de purificación eran simbólicos. Él llegó a intuir en los salmos que aún el sacrificio del cordero era simbólico. Dice que no son esos sacrificios los que nos limpian, porque si no yo los daría. Él se da cuenta que hay algo detrás de todo eso, que eso es sombra de la realidad. Y entonces quiere llegar a la verdad. Lo que Dios quiere no es las manos limpias ni la purificación por afuera que hacía el sacerdote. Lo que Dios quiere es la purificación del corazón. Esto es lo que Dios está buscando. Ahora, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él buscaba en su pueblo integridad, sigue buscando integridad en todos nosotros. Sigue buscando integridad. Y el cristiano tiene que ser una persona íntegra. ¿Y qué significa que sea una persona íntegra? Que las condiciones morales y espirituales del cristiano, las condiciones morales y espirituales, sean aquellas que Dios ha mandado. Lo que David se pregunta es esto: ¿cuáles son las condiciones morales y espirituales necesarias para poder ser aceptado por el Señor y poder adorar a Dios? ¿Cuáles son las condiciones? Y da una respuesta múltiple. Da una respuesta múltiple. Él da una respuesta que tiene 4 partes. Él dice, en primer lugar, acerca de las acciones. ¿Quién se acercará a Dios? El que es limpio de manos. Todos sabemos lo que significan las manos y la importancia que tiene, porque todas las cosas en nuestra vida las realizamos y las hacemos con las manos. Las manos son el símbolo de las acciones. Dice, estas acciones, lo que nosotros hacemos, el limpio de manos, es aquel que tiene acciones puras, acciones puras. Por ahí empieza la integridad, en lo que el hombre hace. Después habla del carácter. El carácter es lo que pensamos y el carácter es lo que sentimos. Lo que pensamos y lo que sentimos. Y él dice el puro de corazón, puro de corazón. Después habla de la parte espiritual, lo que adoramos.
aquello ante lo cual nosotros nos inclinamos. Y él dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Las cosas vanas son las cosas huecas. Las cosas huecas. No se ha inclinado ante cosas huecas. No se ha inclinado ante los ídolos, pero no se ha inclinado ante el dinero, ni se ha inclinado ante la fama, ni se ha inclinado ante el éxito. No se ha inclinado en cosas que son inconsistentes. No le ha rendido culto a esas cosas. Y por último, las palabras, lo que decimos. Ni ha jurado con engaño. Es decir, dice, el hombre que tiene que llegar tiene que ser un hombre de acciones puras, de carácter puro, de espiritualidad pura y de palabras puras. Este es el que Dios acepta. Ahora, ¿cuántas hay que cumplir de estas cosas para ser íntegro? Todas. Usted no puede decir, yo cumplo el 20%, el 50% ni el 80%. ¿Por qué? Porque la palabra integridad viene de íntegro, de entero, de todo. La raíz de la palabra integridad es entero, entero. Lo que está entero es lo que es de una sola pieza. Quiere decir que una persona íntegra es una persona honesta, es una persona frontal, es una persona franca, es una persona que no tiene doblez, que no tiene doble discurso. El hombre de la historia que nosotros contamos al principio no es un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque una parte de él practica la honradez, devuelve el dinero que no es de él. Pero por el otro lado, la fidelidad matrimonial no la respeta. Entonces no es una persona íntegra. No es una persona íntegra. ¿Por qué? Porque la integridad, lo está diciendo, es que todo tiene que estar en consonancia con lo que Dios dice. ¿Qué es lo contrario de la integridad? Lo contrario de la integridad es la corrupción, que implica la deshonestidad. Yo, por ejemplo, hablo de valores, pero no practico los valores. Y esto es corrupción, es falta de integridad. O, por ejemplo, una cosa es el discurso y otra cosa es la conducta. O muestro una cara, pero tengo otra, la hipocresía. Son todas formas de falta de integridad. El Señor llamó a el padre de la fe, Abraham, allá en el pasado, y lo sacó de Ur de los Caldeos. Y Abraham fue un hombre íntegro. Y Dios habló de la integridad de Abraham. Y elogió la integridad de Abraham. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Ahora fíjense lo que está diciendo. ¿Qué significa justicia y juicio? Una conducta equilibrada, una conducta equitativa, correcto en su devoción a Dios y correcto en el trato para sus semejantes. Un hombre que nosotros diríamos un hombre derecho, un hombre como debe ser. Pero además dice, y esto es lo que estima Dios, esto no se va a acabar con él, porque él va a mandar a sus hijos y a su casa que vivan también en integridad. La integridad no es solamente que yo sea íntegro, sino que yo también enseñe a mi casa y enseñe a mis hijos la integridad. Hay gente que no es íntegra, pero hay gente que sí es íntegra y busca la integridad, pero que no le transmite a sus hijos la integridad. Y nosotros tenemos una doble obligación. En primer lugar, ser íntegros. Y en segundo lugar, enseñar la integridad dentro de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras familias, enseñarles a ellos también a ser íntegros. Y es muy importante subrayar esto, que es una obligación que tenemos, transmitir la integridad. Nosotros hablamos hoy de crisis de valores, decimos que Occidente tiene crisis de valores, que los jóvenes de hoy están viviendo sin valores. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. Los padres. ¿Por qué? Porque no han predicado y enseñado e impuesto valores. Nuestro compromiso con el Señor es vivir en integridad, que no haya ninguna fisura, ninguna grieta en nuestra vida, sino vivir en integridad. Erich Fromm, que fue un ensayista marxista, su filosofía era el marxismo, un día comenzó a reflexionar sobre la debilidad que hay en Occidente para transmitir ideas.
para imponer ideas. Él veía, esto también lo dice Marx, que el mundo occidental no era permeable a las nuevas ideas. Es decir, no podían cambiarle las ideas que tenían. Y ellos traían nuevas ideas que querían imponerlas, pero la gente no las seguía. Era difícil convencer a la gente y porque tenía resistencias profundas. Y entonces decidió analizar los profetas de Israel y decidió analizar la forma en que trabajaba Jesús con esta pregunta: ¿por qué los profetas de Israel lograban movilizar a la gente y por qué Jesús lograba movilizar a la gente? ¿Por qué pegaban tan fuerte las ideas de ellos y por qué golpeaban a la gente en forma tal que nosotros no podemos hacerlo? Y él dice así: las ideas producen un efecto sobre el hombre si son vividas. Si son vividas por quien las enseña, si son personificadas por el maestro, si aparecen encarnadas. Si un hombre expresa bien la idea de integridad y es íntegro, los hombres comprenderán qué es la integridad y creerán que está hablando de una realidad posible. Quiere decir que el hecho de vivir en integridad no es solamente algo que me beneficia a mí como persona en mi relación con Dios, sino que es la base del ministerio también. Porque si yo predico la integridad y la gente ve que yo soy íntegro, va a pensar dos cosas. En primer lugar, que es veraz lo que yo estoy diciendo, porque la verdad está encarnada en mi vida. Y en segundo lugar, que es posible vivir en integridad, porque el que me está enseñando lo está experimentando en su propia vida. De ahí el valor que tiene el hecho de vivir con integridad la fe. Ahora, la Biblia cuenta casos de pérdida de integridad. Y no solamente eso, sino que muestra que la integridad se pierde siempre porque hay un elemento de seducción que no supo controlarse a tiempo. Es decir, que la persona que quiebra su integridad como cristiano es porque ha sido seducido por algo que le quebró la integridad y él cedió frente a eso y no paró a tiempo frente a todo esto. Y hay una cantidad de casos en la Biblia, yo voy a mencionar algunos solamente, donde se muestra que la falta de integridad siempre vino acompañada de un elemento de seducción que terminó por doblegar a la persona. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de Jacob. Jacob tenía un abuelo que era un ejemplo, que era Abraham. Y tenía un padre que también había sido un ejemplo, que era Isaac. Sin embargo, él fue un hombre que podemos decir en la vida no se manejó con integridad, no fue un hombre íntegro, no fue un hombre íntegro. Y esto le trajo gravísimas consecuencias, porque tuvo que alejarse de su casa y de su familia, 20 años estuvo con su hermano persiguiéndolo, estuvo 14 años explotado por su tío Labán, es decir, es una historia muy triste. Ahora, ¿por qué perdió la integridad Jacob? ¿Cuál fue el elemento de seducción que hizo que Jacob perdiera la integridad? Él miraba a su padre, miraba a su hermano mayor, mellizo pero mayor, y él sabía que por la ley patriarcal, el hermano iba a ser el que gobernara el clan y la familia, y él no quería esto. Él sabía que un día su padre lo iba a llamar a Esaú, le iba a imponer las manos, le iba a dar la bendición y le iba a traspasar el mando del clan. Y él quería tener poder, y su hermano iba a tener poder. Y entonces empezó a vivir la seducción del poder. La seducción del poder. Empezó a ser seducido por el poder. ¿Cómo puedo yo adquirir poder? ¿Cómo puedo yo tomar el poder que va a tomar mi hermano? ¿Cómo puedo yo arrebatarle a mi padre la bendición para que me la dé a mí? Y su padre era ciego. Así que se disfrazó como su hermano, se acercó y pidió la bendición como si fuera su hermano y engañó a su padre. Es decir, acá hay una quiebra de integridad. ¿Por qué llega a quebrar la integridad? ¿Por qué llega a engañar a su padre? ¿Por qué llega a mentir? ¿Por qué hace esto tan desgraciado, tan desechable? Porque era un ambicioso.
porque tenía la seducción del poder delante y él tenía la ambición de tener poder. Muchas veces no nos damos cuenta lo tremendo que es la búsqueda de poder. El Señor Jesucristo tuvo que luchar 3 años con sus discípulos porque todos buscaban poder. ¿Cuál es la discusión que tenían los discípulos de Jesús? ¿Quién sería el mayor? ¿Quién sería el mayor? Es decir, ¿quién va a mandar en este grupo? Porque hay 12, Jesús es indiscutible, pero ¿quién va a mandar acá entre los 12? Y se peleaban entre ellos y discutían. Y cada vez que Jesús se daba vuelta, atrás estaban discutiendo quién era el mayor. 2 de ellos incluso, Juan y Jacobo, se acercaron para decirle, Señor, en tu reino, cuando tengas todo el poder, queremos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda, como diciendo, pero nosotros mandamos sobre los demás. Y Jesús les tuvo que enseñar que la búsqueda de poder y la seducción del poder es destructiva. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una vieja frase con la que se habla del poder. Ellos buscaban poder. Y esa búsqueda de poder iba a destruirlos. Por eso Jesús les enseñó, el que quiere ser el mayor entre ustedes tiene que ser el que sirva, tiene que ser el que se incline. Tiene que ser el que sienta que es siervo de sus hermanos. Así él va a llegar a ser mayor. Y Jesús dio vuelta todo el pensamiento de su tiempo y sigue dando vuelta el pensamiento de nuestro tiempo. Porque no entendemos que el poder se adquiere únicamente a través del servicio, que el hombre más importante es el que sabe agacharse y ayudar a su prójimo, no el que ostenta el poder desde arriba. La seducción del poder ha arruinado a muchos cristianos y seguirá arruinando a muchos cristianos que no han entendido cuál es la esencia de la vida cristiana, que no es alcanzar el poder, sino servir al prójimo. El Señor hizo siervos. Nosotros hemos cambiado. Nosotros ahora hablamos de líderes, no hablamos de siervos, hablamos de líderes. Hay una diferencia sustancial entre el siervo y el líder. El líder es el que manda gente, el siervo es el que obedece órdenes. Jesús los llamó siervos. ¿Por qué los llamó siervos? Porque ellos están para obedecer las órdenes, ellos están bajo la autoridad suprema. Ellos no están para mandar gente, ellos están para obedecer al Señor y para servir al pueblo de Dios. Y el Señor subrayó que ellos eran siervos. Les quitó la seducción que podía destruirlos, esa seducción de yo quiero tener poder, de yo quiero mandar. Yo quiero estar por encima de los demás. Y allí es cuando se pierde la integridad. El ejemplo de Jacob es un ejemplo tremendo de alguien que perdió la integridad por eso. El segundo ejemplo que quiero poner es un ejemplo que tiene que ver con el profeta Eliseo. Recuerdan ustedes, el profeta Eliseo, un profeta de tremendos milagros en su vida. Los 14 milagros de Eliseo fueron el doble de los milagros que hizo Elías. Él pidió la doble porción del Espíritu y parece que Dios le concedió incluso que duplicara los milagros que hizo Elías. Era un hombre poderoso. La fama de Eliseo traspasó las fronteras. Afuera se hablaba del poder de Eliseo. Hasta tal punto que Naamán fue mandado por su rey para decir, tienes que ir al profeta de Israel y decirle que te cure. Y le mandó la orden. Ahora, por supuesto que él era el general de un imperio creciente. Israel en ese momento estaba en pleno declive. Y cuando recibe el profeta esta carta, se espera que tenga para con el visitante toda la cortesía y el protocolo de quien está ante un superior. El profeta le mandó a decir con el siervo, te sumerges 7 veces en el Jordán y vas a salir limpio. Y ni siquiera lo recibió. Se enojó el general. Se enojó y volvía seguramente molesto a su patria para hacer que condenaran a ese profeta que no había querido y que había sido tan descortés con él. Y uno de los siervos, que era más inteligente que el general, le dijo, escúchame, si te hubiera pedido una cosa compleja, ¿la hubieras hecho? Sí. Pues entonces te pidió que te zambulleras 7 veces en el Jordán. Ahí está el río, ¿ve? No, pero lo que pasa es que nosotros tenemos ríos más importantes que este, pero te dijo que te tiraras en el Jordán. Y se zambulló 7 veces en el Jordán y salió limpio. Y cuando sale limpio, ¿qué es lo que quiere hacer? Él tiene que ir a agradecerle al profeta.
Él traía cosas para darle al profeta, quería pagar en alguna medida lo que el profeta había hecho, así que se acerca, conversa con Eliseo, le dice que ha sido sanado de la lepra y quiero pagar todo esto. Y Eliseo da una lección que no se ha aprendido en esta generación, que el siervo de Dios no se tiene que mover por dinero. Cuidado, ¿eh? Hay muchas cosas que tienen que ver con el dinero hoy, y la fe se ha convertido en un comercio también. Y hay que tener cuidado con estos mercaderes de la fe que andan por allí. El profeta le dijo, no, esto es la gracia de Dios. Y la gracia es el don inmerecido, es el regalo de Dios. Y el profeta se llevó una tremenda impresión de aquel hombre que no solamente era un siervo de Dios, sino que tampoco hacía de la fe una fuente de ganancias. Le había ofrecido todo y él había rechazado todo. Y allí se va el hombre asombrado por el poder del Dios de Israel y por la integridad del siervo de Dios. Pero había un siervo que era siervo de Eliseo. Y el siervo de Eliseo dijo, este profeta es un tonto. Es un tonto. Es un tonto. Le ofrecieron todo. Se va sin lepra y resulta que el profeta está diciendo nada. Entonces corre detrás del carro de Naamán. Y le dice, pare, el profeta me dijo que necesita, y entonces le pidió prendas de vestir, le pidió metales, le pidió todo eso, y por supuesto Naamán dice, no, si el profeta lo necesita, acá está todo, y se lo dio, y este se fue y dijo, perfecto, recibí todo y el profeta no se enteró. Cuando llega, Eliseo le dice, cuando estabas en el camino, ¿no te escuché yo acaso lo que estabas pidiendo? La lepra de Naamán se pegará a ti y a tu familia. ¿Qué fue lo que perdió a Giesi? ¿Qué fue lo que perdió a Giesi? El problema era la riqueza. Lo sedujo la riqueza, lo sedujo el dinero. Hay que tener cuidado con la seducción del dinero. El dinero es importante, nadie puede decir que no es importante. El que tiene dinero puede avanzar mucho más ligero en la vida en muchísimas cosas. Tiene su importancia el dinero, pero cuidado con no ser esclavo del dinero. Cuidado. Hay gente que por el dinero vende su integridad. Vende su integridad porque entra en negocios oscuros, porque empieza a eludir sus obligaciones impositivas y es cristiano. Es cristiano pero estafa al fisco. Es cristiano pero no tiene toda su contabilidad como debe tenerla. Él tiene una contabilidad en blanco para mostrar a las autoridades y una contabilidad en negro que está por debajo. Él admite cohecho. Cuando llega alguien sabe que cada hombre tiene su precio y antes de mostrarle los libros le muestra 2 billetes y el inspector se va. Y él es cristiano, pero ha quebrado su integridad. Ha quebrado su integridad. No es íntegro delante de Dios. No es íntegro. Mi hermano, estamos en una sociedad y la sociedad tiene leyes y tiene normas. Los impuestos hay que pagarlos. Los impuestos hay que pagarlos. Y usted me dirá, sí, pero si pago los impuestos yo no puedo llevar mi empresa adelante. Es verdad, protestemos ante el Estado por impuestos que son abusivos. Y expliquémosle que cuando uno quiere pagar todos los impuestos no puede competir con los corruptos. ¿Es verdad? No puede competir, pero hay que decirlo, hay que hablarlo. No es cuestión de ser un corrupto más, porque los corruptos son los que van adelante. El cristiano tiene que tener integridad en su vida. Tiene que saber que Dios es el que está mirando su corazón y es el que está mirando su negocio también. Dios lee el corazón, pero lee también los libros de contabilidad. Dios lee también el negocio, lee cómo yo me muevo dentro de la sociedad. Y tengo que aprender a no caer en la seducción de la riqueza. La seducción de la riqueza, cuando por tener dinero paso por encima de cualquier norma moral, hago cualquier cosa con tal de tener dinero. Esta es la realidad que muchas veces ha destruido vidas cristianas. Lamentablemente ha destruido vidas cristianas. Y ha destruido vidas cristianas, ¿por qué? Porque la seducción del dinero, la tentación del dinero, terminó por destruir la vida espiritual de la persona. Perdió la integridad. Y voy al tercer caso. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan ustedes? Este es otro caso. ¿Qué pasó? Los primeros cristianos, había muchos pobres que se convertían en el cristianismo, los primeros cristianos se condolían de la pobreza.
Y porque se condolían de la pobreza, entonces ofrendaban, daban dinero para los pobres y se lo daban a los apóstoles para que ellos repartieran. No lo hacían directamente para no humillar a la persona, pero veían que había pobres y ponían eso a los pies de los apóstoles, den a los que necesitan. Y resulta que había un hombre íntegro que se llamaba Bernabé, levita, vendió una propiedad y tomó todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Y seguramente apareció el comentario, vieron Bernabé, qué hombre íntegro, qué hombre noble, qué hombre... Y creció el prestigio de Bernabé, es un santo de Dios, vendió su propiedad, lo dio para los pobres, tiene un corazón sensible, tiene un corazón humilde. Y lo escucharon Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira hablaron y dijeron, nosotros también tenemos una propiedad. Podríamos venderla, ¿eh? Podríamos venderla. Y así como se habla bien de Bernabé, se va a hablar bien de nosotros también. Y entonces fueron y vendieron la propiedad. Y tenían todo el dinero allí. Y dijeron, ahora hay que llevarlo a los pies de los apóstoles. Y yo me imagino que ahí habló la señora. ¿No están de acuerdo ustedes que habló la señora? No están de acuerdo. No es bíblico. Yo dije que me parece a mí que habló la señora. ¿Sí? ¿No? Hagamos un paréntesis. Un paréntesis. Toda mi familia es de Sicilia, ¿no? Mis abuelos eran sicilianos. Yo volví a Sicilia. Sicilia es un lugar de refranes muy divertido, pero refranes. Hay refranes por todos lados. Ahora los venden para los turistas, pero son los refranes que repetían mis abuelos. Como la gente de campo es refranera, ¿no? Como Sancho en el Quijote, refranera. Entonces ellos tienen un refrán que dice, Dios creó el mundo y descansó. Después creó al hombre y descansó. Después creó a la mujer y no descansó ni el mundo, ni el hombre, ni Dios. Este es un paréntesis, porque siempre es bueno aflojar la tensión en medio de todo esto. No quiero decir que yo creo esto, pero déjeme imaginar un poco. Déjeme imaginar que Zafira le dijo al esposo, mira, pero podríamos guardarnos un poco, porque esto es mucho dinero, y los pobres van a hacer... Y entonces agarró y sacaron un pedazo, un poco de esto, y dijeron, demos una ofrenda así. Y entonces el esposo, para que las mujeres no se sientan mal, le dijo, bueno, pero hagamos esto, digamos que es todo. Y se presentaron delante de los apóstoles y dijeron, hemos vendido una propiedad y acá está todo lo que hemos cobrado. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El afán de prestigio, mi hermano, el afán de prestigio. Pedro tiene que decirle tristemente, si te hubieras guardado el dinero, no se quedaba contigo, ¿quién te iba a pedir nada? Hubieras podido tener todo. Pero viniste para engañar al Espíritu Santo de Dios. El prestigio, la búsqueda de prestigio. Quiero tener un cartel debajo que diga que yo soy importante. Importante. ¿Y cuánta gente en la búsqueda de prestigio? Vance Parker tenía un libro muy interesante que yo lo leí allí en la década del 60, cuando ya sabía leer, que se llamaba Los buscadores de prestigio. La gente que sale a buscar prestigio delante de los demás. Y muchas veces esta búsqueda de prestigio ha destruido vidas como la de Ananías y Zafira, que fueron destruidos justamente por buscar eso. Son esos casos donde el Dios de la integridad tuvo que levantar la mano sobre hombres que simulaban una integridad que no tenían. Y hay muchos otros casos en la Biblia. Recuerde usted Rebeca, la madre de Jacob, cómo pierde la integridad porque ama a su hijo hasta tal punto que ofende a su esposo y permite que su hijo engañe a su esposo. Y esa mujer perdió la integridad. Y Dios se fija en esas cosas, ¿eh? Dios se fija en esas cosas. Era un viejito Abraham, y era una viejita Sara. Era viejito, centenarios los dos. Y se acerca un día a Dios y le dice a Abraham, vas a tener un hijo de Sara. Y Sara escucha esto y se ríe.
Yo, viejita, tener un hijo a esta edad. Y Dios dice, ¿por qué se rió, Sara? Se está riendo de lo que Dios puede hacer. Entonces Sara dice, no me he reído. No, te has reído. Es el Dios que no tolera la falta de integridad. Y no tolera que las cosas santas se profanen. Anote esto, hermano, porque en este momento muchas veces se toman a broma cosas que son santas. Yo soy un hombre que me gusta la broma, me gusta el chiste, me gusta la risa. Yo gozo cuando los hermanos en una predicación ríen, me gusta verlos reír. Incentivo, si puedo, la risa, porque creo que la risa es sana, distiende. Pero no me atrevería a hacer bromas de cosas que son sagradas. Y hay que tener cuidado porque hoy se está haciendo broma muchas veces de lo sagrado. Hay que tener cuidado con eso. Porque la integridad también pasa por eso. Yo no puedo tomar lo que es santo y profanarlo. Dios había dicho, vas a tener un hijo. Y es el gran milagro sobre la vida de Abraham. Que un hombre, como dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los romanos, ya muerto, ya débil y sin potencia en su sexualidad. Sin embargo, Dios le permite tener un hijo, es el hijo de la promesa. Es el hijo por el cual Dios va a probar la vida de Abraham. Es un milagro maravilloso. Y Sara le encontró la vena humorística a lo que es sagrado, a lo que es de Dios. Y Dios vino y dijo, esto es una falta de integridad. Y sobre la risa, la mentira. Y entonces Dios dice, no, pongamos las cosas en su lugar. Te has reído. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es el caso triste de personas que han perdido su integridad. Pero por el otro lado hay grandes ejemplos de integridad. Fíjese Job. Job fue un hombre sacudido por la adversidad. Un hombre que tuvo pérdidas económicas totales, que tuvo pérdidas afectivas porque se le murieron todos los hijos, que tuvo pérdida de salud, incomprendido por su esposa, incomprendido por sus amigos. Es un hombre que sufre y nadie lo entiende. Que la esposa le dice, bueno, todavía temes a Dios y maldice a Dios y muérete. Es decir, terminemos con esto, no doy más ya. Yo no aguanto y no aguanto verte así tampoco. Vienen los amigos y empiezan a acusarlo, a ver cuál es la causa de lo que te está pasando. Y ninguno acierta porque no se puede explicar lo que Dios hace, en el caso de Job. Job está librando una batalla que es la batalla de integridad. Y allí, cuando está enfermo, no tiene nada, abandonado por sus amigos, ofendido por la actitud de su mujer, él dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Este es un ejemplo de integridad. Aunque me muera, yo voy a llegar hasta el final, pero voy a llegar hasta el final íntegro. Cada uno de nosotros, como Job, tiene que pasar tormentas en la vida. ¿Quién no tiene que pasar tormentas? Entramos en agonías. Pero la integridad es algo que se va cultivando desde antes. No es el momento en que entro en la prueba cuando me tengo que acordar de ser íntegro y limpiar todas las cosas. Tengo que ser íntegro antes. Jesús dijo que en la adversidad era como una tormenta sobre una casa que venía y la sacudía y que muestra la autenticidad en la crisis. Allí muestra su integridad o su debilidad. Job está en medio de la adversidad. Hay buenos cimientos, sin embargo, en su vida. Hay buenos cimientos. ¿Y por qué hay buenos cimientos? Porque hay buena base. Es que él dice, no voy a perder mi integridad aunque muera. Y tal vez esa tendría que ser la oración nuestra esta mañana. No vamos a perder la integridad, pase lo que pase en nuestra vida. Pero escuche, volvamos al Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Versículo 3. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Escuchó bien el último versículo, hermano? ¿Quiere que se lo lea de vuelta? Escúchelo. Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él?
el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón, alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor. Él recibirá la bendición del Señor. Él la va a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no llega la bendición a nuestra vida por nuestra falta de integridad. De integridad. Porque falta integridad. Él, el que vive en integridad, es el que va a recibir la bendición del Señor. Usted sabe que cada promesa en la Biblia tiene una condición. Dice qué condición tiene que tener para recibir la promesa. A veces recortamos la promesa y no ponemos la condición. Y le pedimos al Señor que cumpla la promesa y el Señor dice, sí, esa promesa tiene una condición. Acá dice que la condición para que Dios bendiga realmente nuestra vida y haga justicia, es necesario que yo viva en integridad, en integridad. Nosotros hemos recibido a Cristo, tenemos entrada a la presencia de Dios por la gracia de Dios, pero como cristianos tenemos el deber de vivir en integridad, la obligación de vivir en integridad. ¿Por qué? Porque el testimonio cristiano ante el mundo se resiente cuando los cristianos no viven en integridad. Porque la vida espiritual del cristiano se resiente cuando no vive en integridad. Porque la bendición de Dios no se recibe cuando no se vive en integridad. Esta es la condición. Bonhoeffer, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, que murió bajo la sentencia del nazismo, lo llevaron preso y lo ahorcaron, pocos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. En los últimos estertores del marxismo mató a este siervo de Dios que tenía algo así como 37 años. Escribió algunos libros maravillosos y sobre todo uno de ellos que se llama El precio de la gracia. El precio de la gracia. Y ahí él explica, mire, la salvación es gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero el discipulado tiene un precio que hay que pagarlo. Y yo como cristiano he recibido la salvación en Cristo gratuitamente, pero tengo que pagar un precio para ser discípulo de Cristo. Y el Señor se lo dijo a los suyos, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vivir en integridad es justamente pagar el precio del discipulado. El discípulo tiene que saber que al Señor le costó mucho redimirlo y lo ha redimido, pero que en la vida cristiana nosotros tenemos que también pagar el precio de ser cristiano. El precio de ser cristiano. Hay cosas que yo no me puedo permitir porque soy cristiano y ese es el precio que pago. Hay cosas que no tienen que estar dentro de mi vida y ese es el precio que pago. Porque sé que soy un hijo de Dios y porque sé que para que Dios muestre su bendición en mi vida, yo tengo realmente que vivir en integridad, ser una persona íntegra. Y cuando soy una persona íntegra, entonces estoy en el camino de la madurez. Estoy en el camino de la bendición y estoy en el camino donde puedo servir al Señor con eficacia, porque soy íntegro, íntegro. Y lo que en este momento necesita la iglesia es personas íntegras, cristianos íntegros, cristianos que muestren en su vida que Cristo realmente los ha cambiado porque viven en integridad. El sabio Salomón decía, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que caminar en integridad y tenemos que decir juntamente con Job, hasta el día de mi muerte no se quebrará mi integridad, porque es el agradecimiento que yo tengo al Señor por su salvación, el vivir dentro de las leyes de Dios.